sean alcaldes musulmanes. Alcaldes. Sí, en Londres lo es hace mucho tiempo. Y estos tipos tienen por costumbres, por ejemplo, someter a sus mujeres. Claro. Estos tipos tienen por costumbres casarse con nenitas. Estos tipos tienen por costumbre violar a una mujer si les vino ganas en la calle. Estos tipos tienen por costumbre lapidar a una mujer si fue supuestamente adúltera. Bueno, ¿ese tipo es compatible con tu cultura? No, no lo es. Hoy la esperanza es el hijo de Europa, que es América. Claro. Recibimos quien se despertó de la siesta porque durmió acá abrazado a Ramón, al queridísimo, al único faro moral, filosófico de estas ideas, el señor Agustín Laje. Lo que queríamos tener a Agustín Laje en esta mesa. Qué lindo recibimiento, vea. Pocas veces me han recibido de esta forma. No, por favor, Muchas gracias por invitarme. Amigo, ¿verdad? no sabés la insistencia que hubo. En un momento temimos por nuestra vida. Temimos por nuestra vida. No, ya tenía además pendiente hace rato de venir. Es verdad que varias veces lo habíamos hablado con Martina, pero al final me puso un cuchillo contra la pared y me dijo, venís o venís. En la derecha Dale, fue con vamos. Olivia. No lo dudo. Es más, yo vi la charla con vos, que estuvieron ellas en rato, y yo veía que había una punta filosa ahí. Había debajo de la Había, mesa. ¿Cómo andas, querido? Bien. ¿Estás a puro raíz mediático? Mirá, me toca venir por la Fundación Faro a Buenos Aires una vez por semana, más o menos. Y sí, cada vez que vengo se dan clases en Faro, hacemos tour de prensa, vamos a streamings, hacemos investigaciones de campo. Anoche justamente acá estuvimos presentando uno en la misa. Así que con mucha actividad, a la cual además se le suma actividad fuera del país. Yo el miércoles me tengo que ir a España a dar una conferencia en una universidad de Madrid. Después me tengo que ir a México, a lugares bastante calientes, Sí. lugar pesado. Picante. Y sí, picante. Y bueno, en general mi vida es así. Yo Claro. en mi casa por mes estoy apenas 15 días. Wow. O sea que 6 meses por año estoy fuera de casa en realidad. Mierda, boludo. Sí, te va matando. Y Sí, hace, no, y hace sí, muchos sí. años. Te va matando. Hace muchos años. Te va matando. Chicos, estoy muriendo. Estoy muriendo. Estoy dejando la Todo vida. por la causa. Así que... Está bien. Y bueno, es una batalla cultural no porque lo digamos de forma metafórica, sino porque realmente implica un nivel de esfuerzo y de confrontación no violenta, sino en todo caso confrontación dialógica o ideológica, que obviamente te pasa factura. A ver, ustedes seguramente también han recibido amenazas, han sido perjudicados en distintos ámbitos por lo que difunden en sus redes sociales. O sea, todo esto tiene un costo, tampoco nos vamos a poner mártires, pero bueno, es una actividad a la que me dedico desde los... Mirá, yo te diría... arranqué con todo esto con 15 años, hoy tengo 36. Mucho tiempo, amigo. Mucho tiempo. La primera conferencia la di a los 18. Entonces, claro, obviamente que esto se volvió frenético ya en el 2017, Sí. pero bueno, fue todo en progresión y ahora tenemos una cuestión a favor, que es que nuestras ideas están en el poder, cosa que nunca me imaginé. Y este es el momento de acelerar entonces. ¿Cuándo fue que te imaginaste tu vida? ¿Te imaginaste en algún momento tu vida así? No, ¿O se fue dando y decís, bueno, acá estoy? Mira, los sueños se fueron dilatando cada vez más. O sea, yo, por ejemplo, a los 15, te decía, empecé a escribir cartas de lectores para La Nación. Eran los tweets de la época. Claro. No había redes sociales, te estoy hablando del año 2003 más o menos. Entonces, ¿qué hacía? Escribía cartas de lectores de temas políticos y en todas ponía que era un joven de 15 años porque me había dado cuenta que esa era, digamos, la carta de ingreso para que me la publicaran a la carta. La Nación tenía... Un joven escribió. Claro, y por día La Nación publicaba en una sección, ponele 8 cartas de lectores. Eso me generó el sueño de decir, bueno, alguna vez quisiera escribir una columna para algún periódico. Más o menos 2 años más tarde empecé a escribir para unos periódicos de barrio, columnas. Yo, bueno, me encantaría hacer periodismo político. Me metí en ciencia política con el sueño de que alguna vez La Voz del Interior me contratara como columnista. Mirá. Y todos esos sueños, digamos, cuando llegaba la posibilidad de cumplirlos, me daba cuenta que en realidad el sueño había quedado chiquito. Claro. Había quedado muy chiquito. Y entonces, claro, después me empezaron a ofrecer de distintos periódicos, no solo de Argentina, sino de afuera, que fuese columnista rentado. Y ya no me daba el tiempo para eso, claro, porque estaba en otra cosa un poco más importante. Entonces todo se fue agigantando
Y bueno, y llego hasta el día de hoy, digamos así. Otro sueño que yo tenía era, bueno, dar una conferencia en el exterior. Hoy digo, la puta madre, me toca volver a viajar. Ahora te están poniendo en el chat, Agustín, no vayas a México. Sí, bueno. O sea, Mirá, México es un país que conozco muchísimo. He estado en prácticamente todos los estados de México, incluso en las zonas más complicadas como Culiacán, Los Mochis, que son del estado de Sinaloa. He estado en Tijuana, Chihuahua. He estado en las zonas Hermosillo, las zonas narcos más jodidas. Y esta vez va a ser posiblemente la última en mucho tiempo porque se ha puesto espantoso México. Claro. Y bueno, ya en mi último viaje hubo algunas amenazas. Mi último viaje a México fue hace unos 2 meses, 3 meses, a León. Sí. Que también es una zona bien jodida. Así que ¿Amenaza bueno. heavy? No, por redes sociales, ok. intimidaciones. ¿Sabés qué hacen mucho allá? Por ejemplo, yo estoy dando la conferencia y ocurrió alguna vez que van con piñatas. Viste que a los mexicanos les gustan mucho las piñatas. Y piñatas con mi cara y me las prenden fuego ahí en la puerta de la conferencia. Si eso lo hicieran acá en Argentina, que lo han hecho con fotografías mías, por ejemplo, nada, te cagas de risa. Pero en México tiene otra connotación, digamos. Bueno, una vez le escuché, mirá quién voy a citar, a Durán Barba, que decía que la Argentina es súper pacífica. Que en elecciones en otros lugares como en México, por ahí Ecuador, la cantidad de políticos que mueren por año es tremenda y acá nos puteamos, mucha verba, mucha imagen, pero después somos tranquilos. Mira, es cierto, incluso para mi actividad, que no son las elecciones, sino las conferencias, por ejemplo, no sé, en Colombia, una vez fui a dar una conferencia a una universidad en Pereira y en la primera fila se me sentó toda la JUCO, que la JUCO es la juventud de la FARC. Y tuve que dar una conferencia de derechas con todos tipos uniformados sentados en primera y segunda fila. A tal punto eso fue complicado que la propia decana, cuando presenta el evento, me deja solo y se va a la mierda. Y yo quedé con Nicolás Márquez dando la conferencia. Así, suerte. No, sabía el quilombo. Mamá. Sí. No sabía que la FARC tenía juventud. La JUCO, la Juventud Comunista de Colombia. Tremendo. Dios mío. Sí. ¿De qué habrás hablado? Y pasa que la FARC se reintegraron en el sistema en el 2016. Santos, un verdadero hijo de puta, que recibió el premio Nobel por haber puesto a guerrilleros, asesinos y violadores de mujeres en el Congreso de Colombia sin pasar por las urnas. Dijeron, muchachos, dejen las armas, no se preocupen, vengan, siéntanse como en su casa dentro del Congreso de Colombia. Bueno, dale, está bien. Entonces las FARC se reintegraron a la política nacional, pero quedó otra sección de la FARC que le llaman FARC disidentes, que esos siguen operando, el ELN continúa operando, es decir, la guerrilla continúa existiendo, sin perjuicio de lo cual Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Qué bárbaro. Fuerte, recuerden que si quieren que sus audios los escuche Agustín Laje, van a tener que dejar me gusta. Hay muy pocos me gusta para tanta demanda que tienen de que Agustín los escuche, Así que es ponga gratis, me gusta. además, por me gusta. Claro, es un botoncito ahí al A lado. mí boludo. me quedó, Agus, una duda de la derecha festa anterior, no la anterior, de Buenos Aires. Sí. Que habías presentado tu libro y habías hablado de la convivencia entre libertarios, conservadores y nacionalistas. Sí. La de libertarios y conservadores la veo espectacular. Sí. La veo donde uno falla hasta el otro. Sí, es increíble, sí, pero sí. me está faltando la última pata. La veo rara ahí. Bien, bueno, mira, vamos por la primera porque a vos te convence, pero quizás a otra gente no. Sí. La articulación entre conservadores y libertarios ya se plantea incluso en la teoría, por ejemplo, de Hayek. Hayek, Premio Nobel de Economía, una de las luminarias de la Escuela Austríaca de Economía, el filósofo político además de los austríacos, toma todo su marco teórico más profundo de Edmund Burke, que fue el padre del conservadurismo moderno. Entre otras cosas, bueno, cuestiones epistemológicas que no me voy a meter ahora en eso. Lo interesante es que, claro, cuando uno ve la agenda progresista, que es a la que se enfrenta el conservador, ideología de género, feminismos, indigenismos, todo el tema del nuevo racismo norteamericano, la teoría crítica de la raza, todo eso que hoy podemos sintetizar con agenda woke, requieren, entre otras cosas, no solamente destruir la cultura occidental, sino involucrar al Estado de manera activa
para redistribuir constantemente bienes reales o simbólicos entre los individuos de acuerdo a sus identidades o a características identitarias planteadas por esa agenda. Raza, género, color, etnia, religión, etc. Entonces, un libertario que por esencia no quiere más Estado en la vida de los individuos, sino menos Estados, encuentra con el conservador ahí una comunión natural. Es decir, la agenda woke es inflar al Estado en detrimento de la sociedad civil. Sí. Por eso el libertario también tendría que juntarse con el conservador. Ahora, vos me decís el nacionalista. A mí la palabra nacionalista ya no me gusta mucho porque es muy confusa. Sí. Ha tenido aparte demasiadas acepciones la palabra nación, Claro. desde el siglo XVIII hasta hoy. Me gusta más en todo caso patriotas, que es la que se usa hoy en Estados Unidos y se usa también en Europa, o me gusta soberanista. ¿Por qué soberanista? Porque lo que reivindican los patriotas o soberanistas es que la soberanía nacional continúe existiendo. ¿Qué es la soberanía nacional? Es el derecho último a fijar políticas en tu propio Estado-nación. ¿Por qué esto es importante hoy? Porque por encima de los estados nacionales, vos tenés organismos internacionales que están cada vez más arrogándose el poder de configurar políticas públicas para los pueblos. Te pongo un ejemplo. Sí. En Naciones Unidas y en OEA, que OEA es la Organización de los Estados Americanos, es la ONU de América, vamos a ponerlo de esa forma, es la ONU para América. Están desde hace rato tratando de generar políticas para combatir fake news y combatir discursos de odio. Sí. Sí, bueno, a ver, no me jodas, deja que mi nación sea la que decida si va a tener instituciones para intervenir las redes sociales. No me generes una política a través de una burocracia de tipos a los que yo no elegí, que no conozco, que además funcionan como una caja negra y que me dan un paquete que en el nombre de los derechos humanos, que es el modus operandi típico, totalmente. me obligan a mí a terminar censurando a la gente por opiniones en Internet. Por ponerte solamente un caso, este caso lo podemos expandir a un montón de otras Totalmente. cosas. Entonces, ¿qué dice el soberanista? Dice, no, estos organismos internacionales no tienen el derecho a imponernos políticas a nosotros. El ejemplo de la carta es el del aborto. Quien impuso la agenda del aborto fue Naciones Unidas, especialmente a partir del año 94, en la Conferencia sobre Población y Desarrollo del Cairo, donde dijo, tienen tiempo hasta el año 2015 para legalizar el aborto en todo el mundo porque tenemos un problema de superpoblación. Y vos decís, a ver, pará un poco. ¿Por qué te pensás que en el 2018 ingresaron todos los organismos internacionales acá a presionar por el aborto? Claro. La ONU, las ONGs que trabajan como la ONU, como IPPF, Amnistía Internacional, Casa etcétera, Fusa. etcétera. Casa Fusa. Te pongo otro ejemplo. Los niños tienen el derecho sexual a mutilarse órganos sanos de acuerdo a sus autopercepciones. Bueno, según, por ejemplo, la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte del sistema de derechos humanos de OEA, se inventaron el derecho humano a la identidad de género que no aparece en ninguna parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es, digamos, el núcleo de ese sistema de derechos humanos que es el nuestro en América. Claro. Entonces se inventan cosas sobre la marcha de acuerdo a agendas que son de ellas, no nuestras, y las imponen. Vos acá me decís, ¿y qué tiene que ver esto con los libertarios? Bueno, que si el libertario le horroriza el leviatán nacional, es decir, el Estado-Nación, Sí. mucho más debería preocuparle supranacional. el supranacional. Supranacional. Porque para el leviatán nacional, el liberalismo histórico ha encontrado a lo largo de los siglos, del siglo XVIII, XIX, XX, mecanismos para limitarlo. Por ejemplo, se ha encontrado el mecanismo de la división de poderes, la idea de que tiene que haber un ejecutivo, un legislativo, un judicial, que además tengan pesos y contrapesos, distintos equilibrios para que el poder se divida en lugar de volverse absoluto. Esto es una Claro. idea tremendamente liberal, Montesquieu, Montesquieu. Sí. que además pensaba en Inglaterra, no en Francia. Entonces, tenés ese mecanismo que no lo podés aplicar en estos organismos. Tenés el mecanismo de la democracia representativa. ¿Qué significa? Significa que cada cierta cantidad de años los individuos van y eligen a quién les va a representar políticamente. Bueno, ¿alguna vez a vos te convocaron a votar por quién se sienta en la ONU, No. quién se sienta en la OEA, Claro, en la no, jamás. CIDH? De hecho. Nunca. Se Y arrogan por- la ¿Y representatividad. por de qué eso. esto es un límite al poder político? Bueno, porque por lo menos, el político cada cierta cantidad de años tiene la posibilidad de irse. Sí. Tiene la posibilidad de ser echado De a su perder. casa. De perder. Luego tenés, por ejemplo, el constitucionalismo liberal. La idea de que vos necesitas una ley de leyes, una ley fundamental, una carta magna que establezca derechos intocables, o que los podés modificar la Carta Magna, pero tenés que tener una legitimidad inmensa en el Congreso, 2/3, por Sí. ejemplo. Mientras tanto, toda la legislación corriente debe estar
en armonía con lo que dispone esa Constitución Nacional. Bueno, a ver, ¿cuál es la Constitución Nacional en el caso de o la Constitución Internacional en el caso de la ONU? Y vos me podés decir, bueno, es la Carta de los Derechos Humanos, es la Carta de las Naciones Unidas, claro. pero se la pasan por el orto todo el tiempo. Es su agenda. Es su agenda. La usan Claro. cuando les conviene y cuando no les conviene se hacen los boludos. Exacto. Entonces, sobre que ya nos costó limitar y controlar al Leviatán Nacional, ¿cuánto más tenemos que preocuparnos por un Leviatán supranacional que se está configurando en este momento? Y digo lo último sobre esto porque es muy importante. Sí. Del siglo... el Leviatán, el nombre Leviatán, es de un filósofo político inglés llamado Thomas Hobbes, que en el año 17 el tipo escribe un libro llamado Leviatán para legitimar básicamente la creación del Estado moderno, que su primera forma son las monarquías absolutas, concentración absoluta del poder. Y con el correr de los años, el Estado de los siglos, se va ampliando cada vez más, pero los estados de ese momento, por más que le llamáramos monarquías absolutas, eran burocráticamente muy chiquitos, había muy pocos impuestos, había muy poca reglamentación, muy poca burocracia. Todo esto se va expandiendo con el correr de los siglos. Te doy un viaje muy rápido a 1945 ahora. Sí. 1945 aparece Naciones Unidas. Naciones Unidas aparece como el Leviatán de Hobbes diciendo, necesitamos este poder para garantizar la paz y la seguridad, que era lo mismo que había dicho Hobbes en su libro del siglo XVII. Necesitamos un poder político supranacional para que los estados no se maten entre sí. Veníamos de 2 guerras mundiales. Ahora, Hobbes decía, necesitamos un Leviatán para que los individuos no se maten entre sí. Venían de una guerra civil, ¿te das cuenta? Claro, sí. Entonces, cierro esto. Entonces, pero ¿qué pasa con Naciones Unidas? En lugar de ir creciendo a lo largo de los siglos, en muy poquitos años, infla todo su sistema y vos tenés en Naciones Unidas organismos que se ocupan de salud, educación, cultura, sexualidad, demografía, industria, agricultura. Todo. Es un gobierno clima. que maneja gobiernos. Es un gobierno, es un reflejo del Estado-Nación, pero a nivel global. Es una locura. Entonces, un libertario, y ahí cierro, si te preocupa el Estado Nacional, por favor, unite con el soberanista que le preocupa el Estado supranacional y déjense de joder. Por más que no tengamos un pleno acuerdo del 100%, necesitamos unir fuerzas. Claro, Agustín, totalmente. Todos juntos. Vamos con él. justo con el tema del artículo 75 y 22, el tema de los tratados internacionales, ¿cuál es el peligro en esto? Que se meten todos los tratados internacionales y nos sometemos, por ejemplo, ante las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, al fallo de Artavia Murillo, ejemplo. Y más que nada, que no sabemos cómo interpretarlo, porque vos tenés el artículo y dice, en condiciones de su vigencia, unos te dicen, no, tenés que someterte absolutamente a la Corte Interamericana, otros te dicen, no, respetando el sistema nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, ese artículo que vos mencionás, que es de nuestra Constitución, básicamente le da rango constitucional a instrumentos internacionales. ¿Cuál es el problema de eso? Que los que cocinan esos instrumentos, los que cocinan esos pactos, convenciones, acuerdos, tratados, ni siquiera los conoces, no sabes cómo se llaman, nunca los votaste, no tienen que rendirte cuentas a vos, no tienen que competir por tu voto y ni siquiera conocen muchas veces tu país. No tienen idea, no tienen idea. Te pongo un ejemplo. Y aparte, bien, te pongo un caso de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana hace poco tuvo un caso contra El Salvador por una mujer que había muerto y las feministas dijeron murió por no haberse hecho un aborto legal. Y llevaron ese caso a la Corte Interamericana y cuando se investigó el caso, resultaba que en realidad esta mujer, Beatriz, si mal no recuerdo, efectivamente hacía varios años tenido una niña con un problema cerebral que un médico se lo había anticipado, había pedido hacerse un aborto con presión de grupos feministas, como no hay aborto en El Salvador, no se lo pudo hacer, la niña nació y por el problema congénito que tenía, terminó muriendo la beba. 4 años más tarde, esta mujer, Beatriz, muere en un accidente de moto. Nada que ver con el caso del embarazo, el aborto. Muere en un accidente de moto. Pero los grupos feministas llevan a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el caso y dicen, esta señora murió porque no pudo abortar. ¿Y qué pedía la Corte Interamericana como pena para El Salvador? Pedía que legalizaran el aborto en ciertos casos. Y vos decís, pero fíjate, ¿cuál es el peligro entonces? Que te legislen gente que... ¿Y cuántos de esos jueces eran salvadoreños? Ni uno. Ni uno. Pero, entonces, ese es el peligro. Vos estás, en el caso de Argentina, absorbiendo legislaciones internacionales que no pasan realmente por vos, ni por el pueblo. Agus, ¿vos pensás que
en este momento se podría reorganizar el feminismo? Yo, por ejemplo, estoy notando de que, no sé, acá en la esquina hay un colegio. Y están de vuelta con los pañuelitos verdes. Eso me llama muchísimo la atención. Mucho pañuelo verde en la calle que ya se había dejado de ver. Con Marti vamos caminando por la calle y vamos mirando. Y Cada es como vez que más. está resurgiendo sentimos eso, como que Y de no la solamente nada, acá, no. o sea, yo que soy de Lomas de Zamora, también lo estoy viendo en Lomas de Zamora. O sea, me parece extraño, pero digo, se podría llegar a pensar en que se están reorganizando de vuelta a un feminismo, no sé, contra Milei, por ejemplo. Mira, lo primero que te diría es que levantar el pañuelo verde cuando ya tenés aborto legal es como seguir raro. luchando Claro. por la liberación de esclavos Totalmente, en el sí. siglo XXI. Sí. Claro. Pero me Cuando parece el negro que Almeida cambia la conduce el programa. connotación. Por eso es raro que lo sigan levantando ahora que ya... Nos pareció muy raro, yo cada vez lo veo Raro. más. Mira, yo la verdad te digo, no lo he visto. Sí he visto una intentona por tratar de, digamos, reanimar ese muerto que era el feminismo en estos años. Y con el caso de las 3 chicas. Con el caso de las Sí. 3 chicas, lo intentaron, pero yo no creo que pueda volver a aprender. Claro. No creo, entre otras cosas, porque ha generado, y esto es una intuición que tengo, digo, no hay. Yo creo que el feminismo generó miseria sexual. Sí. Muchas chicas, muchos chicos ya aprendieron que esa ideología era nefasta para sus relaciones de amor, para sus relaciones de pareja, para sus relaciones sexuales. Hubo un momento donde todavía no se conocía, digamos, el poder destructivo sobre el sexo, sobre el amor, sobre la pareja que tenían estas ideologías. Pero yo creo que muchos ya lo experimentaron en carne propia. Claro. Ya pasó además la cosa cool. Fue una gran moda, fue una gran moda en el año 2018, 19, hasta el 20, 21. Pero las modas son pasajeras. Hasta las propias mujeres que antes lo bancaban, ahora dicen, no, la verdad es que nos jodió la vida. Y si vos sos mínimamente honesta y ves que donde el feminismo fue más fuerte, la violencia contra la mujer jamás se resolvió, sino que aumentó, no solamente en Argentina. Tenés estos mismos aumentos, por ejemplo, en México, que es el otro gran país feminista de América Latina. Tenés un inmenso aumento de violaciones, por ejemplo, en España, Sí. que es la cuna del feminismo hispano. Si vos sos mínimamente honesta, decís, che, bueno, yo honestamente pensé que estas ideas iban a servir para que haya menos violencia contra la mujer, menos acoso sexual, menos violaciones, y me encuentro con la paradoja que nunca fue tan alta como en los años donde estas ideologías prendieron en la sociedad. No significa que estas ideologías sean las que estimulen esa violencia, yo no lo sé. Lo que significa seguro es que no sirven para reducirla. Sí, yo Claro. creo que lo que pasaba con el feminismo en ese sentido es que no buscaba la solución de raíz. Exacto. Y cuando vos no buscas la solución de raíz, nada, el problema va a seguir aflorando. Es lo mismo que con el socialismo. ¿Qué te promete el socialismo? Bienestar para los pobres. Pero ¿dónde funciona mejor el socialismo? Donde más pobres hay. Claro, lo genera. Con la mujer, ¿qué pasa con el feminismo? Bueno, lo que te promete es bienestar para la mujer. Pero ¿dónde? Pero ¿qué pasa cuando el feminismo, digamos, es el imperio ideológico? Peor la pasa a la mujer. Entonces, vos ahí tenés el camino del aprendizaje o el camino de la falta de honestidad intelectual. Las mujeres que honestamente eran feministas tienen los datos para revisar y para darse cuenta, por ejemplo, que les dijeron en el 2023 que si ganaba Javier Milei iba a haber una epidemia de femicidios, que iba a haber una epidemia de acoso sexual y de violaciones porque el nuevo presidente iba a ser un completo machista y misógino. Y la realidad es que después de 10 años por lo menos, desde el 2014 en adelante, que venían subiendo los asesinatos contra mujeres, los femicidios, y cayeron en el año 2024 y 2025 también están cayendo. Sí. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es solo una coincidencia? ¿Es solo una casualidad que cuando gobiernan los libertarios cae la violencia contra la mujer y que cuando gobiernan los progresistas, los feministas, los socialistas, sube la violencia contra la mujer? Es que en el fondo también les sirve un poco. Es que Claro. la Les izquierda mantiene Claro, yo creo que va por su ahí. bandera No. arriba, su urgencia, le Pero es mantiene que la urgencia. izquierda quería sacar la violencia contra la mujer con banquitos de color rojo. Entonces, O con la palabra, o con el término femicidio. bueno. Mira, es claro. que en el fondo el feminismo lo que hizo fue politizar un problema real que no era político. O sea, ¿cuál es el problema real? Hay salvajes, hombres, salvajes, bárbaros, que golpean a mujeres. Hay hijos de puta que violan mujeres. Ese problema existe Existe y es aquí, en todas partes y en todos los tiempos.
El problema es encontrar la causa y la solución. Si vos me decís que la causa es que hay un sistema llamado patriarcado que hace que cualquier hombre sea un violador en potencia, como se dijo, por ejemplo, desde el Ministerio del Género, cuando fue la violación de Manada en Palermo, ¿se acuerdan? Fueron 5 o 6 tipos que violaron a una pobre chica. Si tu conclusión es que esa violación se dio porque hay algo llamado patriarcado, que hace que todos los hombres estemos con una cierta incontinencia para violar a una mujer, o que estamos siempre aguantándonos las ganas de pegarle a nuestra mujer, bueno, evidentemente no vas a, digamos, tener una buena solución si tu diagnóstico es ese. Ahora, si tu diagnóstico pasa por cosas más serias, como decir, che, ¿cómo está impactando en la violencia contra la mujer, por ejemplo, la drogadicción, la droga dentro de la familia? Apa, ¿cómo está impactando el alcoholismo en la familia sobre la violencia doméstica? ¿Hay más violencia cuando el tipo llega mamado a la casa, por ejemplo? O, por ejemplo, ¿cómo impacta la condición socioeconómica, la crisis económica? Por ejemplo, durante la pandemia subió la violencia contra la mujer. Ah, mirá, ahí tenés, no era el patriarcado, es que encerraste a la gente y le reventaste psíquicamente. O, por ejemplo, ¿cómo impacta el abuso y la normalización de la pornografía, que además sabemos que siempre es escalado? O sea, puede empezar con una cosa más o menos erótica y puede terminar con dos tipos, un tipo y una mina que actúan una violación de un padre sobre una hija, por ejemplo. Claro. Digo, que eso existe, a ver, y está normalizado en el mundo porno. Sí, la otra vez lo hablamos. Claro, ¿por qué el feminismo nunca habló de esto? Claro, nunca. Porque todo su diagnóstico era los hombres odian a las mujeres. Claro. Y han creado un sistema patriarcal y necesitamos de Alberto Fernández para que nos salve. Claro. Bueno, eso fue el feminismo. Lo hablamos acá, por ejemplo, el tema de que la ONU quería normalizar también lo que es la pornografía infantil, que vos lo contaste en uno de tus videos. Sí, con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial. Una locura. La idea era que si el video porno era hecho con inteligencia artificial, o incluso había un artículo muy gris donde daba a entender que si había consenso entre los actores, eso también. O sea que si el niño había consentido, y esto es totalmente coincidente con opiniones que ya no son, digamos, de un mundo islámico donde está normalizado casarte con una nena de 11 años, sino que es coincidente con opiniones de políticos de España, por ejemplo. Mirá. Irene Montero, que fue ministra de Igualdad de Pedro Sánchez, dijo reiteradas veces, o sea, no fue un furcio, no fue una confusión, lo dijo incluso acá en Argentina, no solo en España, cuando vino a Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, dijo que los niños tienen plenos derechos sexuales y eso implica que pueden escoger con quién tener relaciones sexuales. La idea de que el niño está facultado volitivamente, o sea, que tiene su voluntad tan desarrollada como un adulto y por lo tanto puede escoger, en este caso, ser parte de una película porno. Es la pedofilia como orientación sexual. ¿Por qué exactamente. ¿Cómo es que estas personas llegan ideológicamente o mentalmente a esas conclusiones tan aberrantes? Porque yo calculo que cuando Irene Montero nació, era una chica con ilusiones que jugaba, empezó a estudiar y en algún momento no sé qué le pasó en la cabeza para atrofiarse así, porque llegás a una conclusión que es aberrante. Mira, yo tengo la misma duda que vos, muy difícil de responder porque a personas sanas mentalmente no nos cabe en la cabeza. Es decir, es propio de una persona que está sana mentalmente que la locura le sea totalmente irracional. Sí. Y esto es un caso de locura. Al mismo tiempo hay que decir que la izquierda lo que ha buscado en este siglo es leer cualquier tipo de diferencia identitaria como parte de un conflicto político. Hombre, mujer, dos identidades sexuales distintas, conflicto político. El famoso lo personal es político. Exactamente. Homosexual y heterosexual, dos situaciones de orientación sexual distintas, conflicto político. Blanco, negro. Exacto. Indígena, ascendencia europea. Claro. Y entra otra que es muy importante, niño adulto. Mira. Niño adulto. Entonces, ¿qué creo yo que han intentado con esta cuestión? Sobre todo, decir al mundo de los niños, oigan, el mundo de los adultos les está privando a ustedes de derechos, pero ustedes son sujetos de derechos, con lo cual ustedes son sujetos del Estado. Ha habido una estatización del mundo infantil en un Estado que ha avasallado el mundo de la familia, que era el resguardo psíquico, económico, existencial del niño, y frente a familias destrozadas, el niño te queda como rehén tuyo. Te pongo un ejemplo. Estados Unidos, el gran daño que le hizo el Estado a la comunidad afro
es impresionante. Hace algunas décadas, si mal no recuerdo, década del 80, 70, 80, al Estado se le ocurrió que iba a subsidiar a mujeres afroamericanas con hijos solteras. Entonces, ¿qué generó? Un incentivo muy perverso a destruir la familia afroamericana. Mira. Cuando vos ves hoy el índice de familias monoparentales afroamericanas en los Estados Unidos es inmenso. No me acuerdo exactamente la cifra, pero por decirte algo debe andar más o menos en el 70%. La mayoría de los niños afroamericanos en Estados Unidos crece sin papá. Claro. Y eso tiene una implicancia psicológica muy importante que ya ha sido estudiado por la sociología. Innumerables veces. Las familias funcionales con papá y con mamá generan individuos socialmente funcionales, o sea, menos propenso a lo que los sociólogos llaman desvío social. Desvío social en un niño es alcoholismo infantil, drogadicción infantil, iniciación sexual temprana, embarazo infantil, deserción escolar, comisión de delitos infantiles, o no delito infantil, sino delito en estado de infancia. Claro. Todo eso se multiplica la probabilidad de que ocurra allí donde la familia no es funcional y no está bien estructurada. Entonces, cuando vos ves el problema del mundo afro, que tiene además una sobrerepresentación en la criminalidad en los Estados Unidos, y estos son datos, no discurso de odio, hay una sobrerepresentación inmensa del mundo afro en la comisión de delitos. No es un problema de raza, es un problema de sociología. Claro. Es que el Estado les destruyó la familia y todos estos tipos han crecido en entornos muy disfuncionales, culpa de políticas progresistas. Claro. Y, Con perdón, con- ¿y eso tiene una solución posible después de tanto daño? Quitar el Estado. Es decir, no son soluciones mágicas, lo hemos aprendido acá en Argentina en un año y medio. Los idiotas que pensaban que si llegaba un gobierno libertario tenía la obligación de convertir en Suiza a la Argentina después de 20 años de socialismo del siglo XXI en apenas un mes, bueno, lo mismo pasa con esto. Son soluciones que toman generaciones enteras, porque han sido generaciones enteras las destruidas. Yo diría, ¿cuál es la solución? En primer lugar, quitar la teoría crítica de la raza, que te destruye psicológicamente si sos una persona afro, pero también si sos una persona blanca. Claro. Ayer mostrábamos algunos estudios de cómo, por ejemplo, el blanco, cuando es de izquierdas, y en Estados Unidos significa, entre otras cosas, creerte ese cuento, está destruido mentalmente, porque asume culpas de cosas que él no ha hecho, o sea, hizo. colectivismo al palo. Quitar la teoría crítica de la raza, quitar a ese Estado paternalista, hiperhinchado sobre las familias en los Estados Unidos. Sí, hay muchas cosas para hacer, pero todas pasan por la misma variable, Claro. reducir el Estado. Pero, Marti. por ejemplo, o sea, no sé, la ESI. ¿Cuál es el desafío que tienen las maestras, por ejemplo, de nivel inicial? Yo te digo porque mi hermana es maestra de nivel inicial y la verdad que le presenta un desafío importante el tema de la ESI porque te obligan a dar contenidos que son, Sí. pero te digo, Aberrantes. aberrantes. Mirá, yo he visto mucho material de la ESI, por ejemplo, en Córdoba había uno que... Porque por ahí la gente puede decir, ¿por qué se ponen contra la educación sexual integral? Bueno, porque no es educación sexual. Claro. O sea, nos oponemos a la educación sexual integral precisamente porque no es educación sexual, sino que es adoctrinamiento en una ideología particular. En Córdoba, por ejemplo, había un manual también obligatorio que tenía un ejercicio que se llamaba el género opuesto. Y básicamente el niño, durante toda la hora de clase, tenía que cambiarse el nombre, cambiarse su orientación sexual y cambiarse su edad. Entonces, por ejemplo, si tu hijo se llama Juancito en el colegio durante toda la hora de clases, tiene que llamarse, por ejemplo, no sé, Juanita y ser una mujer trans de 32 años. Y se encuentra, y de esto va el ejercicio, tiene que hablar con Pedrito, que es su mejor amigo, y ya no es más Pedrito. Ahora es Claudia, una lesbiana de 40 años, y tiene que compartir sus experiencias en calidad de lesbiana y en calidad de mujer trans para terminar concluyendo qué oprimidos que están Estamos los hablando de LGBT, niños. de niños, Claro. Es una de niños y locura. adolescentes. Y el homeschooling no Niños y puede ser adolescentes. una, no sé, una herramienta como para enfrentar Mira, esto. es una herramienta, pero que no es para todo el mundo. A ver, antes te termino la otra idea, porque es que puede hacer la maestra. Y los maestros están en una situación muy, muy complicada. Lo que yo diría es, no sé ahora cómo está la cosa, para serte franco, entiendo que ha bajado muchísimo, pero por lo menos en ese momento lo que yo recomendaba es, miren, no pierdan su trabajo. Lo último que necesitamos es que ustedes, que son los buenos, salgan de ese lugar Le donde... cedan ese espacio a- Exactamente, no pierdan sus trabajos. Tienen que dar ese manual de mierda. Bueno, denlo, pero denlo en 10 minutos y tomen el resto de la hora para dar una buena visión sobre el caso y decirles, miren, la otra visión es esta. Claro.
ustedes elijan, pero por lo menos dale dos alternativas, por lo menos. Y lo de lo del homeschooling, mirá, ¿sabes qué pasa con el homeschooling? Tiene muy buenos resultados, la calidad académica es muy buena en general, pero vos necesitas que uno de los dos se quede en casa a dedicarse a eso exclusivamente. Si papá y mamá trabajan todo el día, no puede haber homeschooling, es muy difícil. Y eso no se lo puede permitir todo el mundo. No, y además hay una cosa de carácter humano que el pibe necesita tener compañeros. Hay una educación de contacto con compañeros y todo eso. Los que explicaban del homeschooling se puede reemplazar con otras cosas. Por ejemplo, tienen más horas para la actividad física. Sí, pero no digo el carácter de uno se forma cuando se choca con otros seres humanos. Esa también es una duda que yo tengo. Porque es cierto que el argumento es, bueno, lo mandás a un club, por ejemplo, y tiene amigos en el club. Pero nunca llega a ser lo mismo que estar todos los días con compañeros distintos. Nosotros totalmente. como personas, como seres sociales, todos los días estamos conviviendo con gente que piensa igual y que piensa distinto, que nos cae bien o que nos cae mal. No siempre vas a eventos donde estás a gusto, vas a chocarte con gente con la que no, y el lugar que te forma el carácter es la escuela, donde vas a encontrar uno que te va a hacer bullying, donde vos en algún momento vas a crecer y tal vez podés hacerle a otro, donde después te vas a dar cuenta que eso está mal, y que el roce constante, donde te encontrás con una compañerita que te gusta. Justamente ese es el debate del homeschooling, pero bueno, creo que me parece que es algo humano que necesitas, si no empieza a pasar esto que están lo están todos pensando por abstraídos. un tema de herramienta con todo este adoctrinamiento en los colegios. Es que yo siento que es cada vez es peor. replegarte a darle la institución escolar a ellos. Mira, cuando es impenetrable, o sea, cuando la institución escolar ya está totalmente desquiciada, que hay muchos casos en Estados Unidos donde el homeschooling es mucho más normal, y vos decís, che, ¿qué hago? ¿Le privo de tener compañeros todo el día o tiene un profesor drag queen que le pone videos pedófilos, por decirte algo? Estoy exagerando un poco. Al extremo. Claro, cuando vos llegas a ese extremo, ya la balanza te da otra cosa. Pero yo tengo la misma inquietud que vos, negro, porque yo la pasé muy bien en el colegio y parte de mis amigos al día de hoy son mis amigos de los 5 años. Bueno, en tu colegio no era de izquierda. En el secundario sí, yo hice el colegio primario en uno, que después no tenía secundario, después nos fuimos todo ese grupo de amigos, dijimos vamos al mismo colegio secundario para seguir juntos. Y esos son mis amigos de todas las vidas hasta el día de hoy. Entonces, mirando mi propia historia, cada historia también es distinta, ¿no? Pero digo, mierda, ¿qué hubiese sido de mí sin haber conocido a estos amigos que tengo hasta el día de hoy? Y eso me lo dio el colegio. Y el carácter, pero todavía, todavía podemos dar la lucha para que los padres no tengan que llevar a homeschooling. Ahora, sí hay circunstancias donde ya vos decís, mirá, la verdad, antes que le caguen la cabeza de esa manera a mi hijo, la verdad que prefiero, reemplazar sus amiguitos del colegio con los del club, por ejemplo. Che, quiero tocar el tema de Nueva York. Porque me parece, por lo menos en este programa fue el tema de la semana. Toda la semana del tema y que nos quede tiempo para los 500 trillones de audio que debemos tener para acá, para Agustín. Así que arranquemos primero con lo de... mirá, si nos va a dar el tiempo, no nos va a dar el tiempo ni a palo. No. Pero bueno, toquemos el tema de Nueva York por lo menos. ¿Estamos sobredimensionando lo de Nueva York o es tan importante como por lo menos en esta mesa le estamos dando trascendencia? Mira, es un reflejo de lo que está pasando en Occidente en general. Uno siempre tiene la perspectiva del país en el que vive y cree que la única realidad es el país en el que vive. Pero el país en el que vivís está sumergido en un continente, en una civilización y en un planeta. Javier Milei es el Trump de Argentina. Mamdani es el Grabois de Estados Unidos, básicamente. De lo mismo, las mismas cosas pasan en España, las mismas cosas pasan hoy en Chile. En Chile hoy a la elección va Janine Jara, que es del Partido Comunista, contra José Antonio Kast, y también va a estar Johannes Kaiser. Entonces, ¿qué estás viendo en Occidente? Una polarización entre izquierda y derecha. Pero fuertísima. Pero fuertísima y real, o sea, real. Yo creo que esto es bueno. Yo creo que esto es bueno, porque cuando la cosa iba por el centro, por el medio, la gente estaba muy cómoda, la gente pensaba que era centro, pero en realidad siempre te iba llegando hacia la izquierda. Y fuiste durante 20 años o más girando, sin darte cuenta, hacia la izquierda. Las posiciones, por ejemplo, de la izquierda que nos gobernó en el siglo XXI, que supuestamente eran centro-izquierda, eran impensadas en la década del 80, por ejemplo. Eso era extrema izquierda en la década del 80, y en el siglo XXI un Larreta es un centrista, pero un Larreta en la década del 80 hubiese sido un extremista de izquierda. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces vos has ido girando por el centro constantemente hacia la izquierda. Y para Donald Trump, en Estados Unidos, creo que es una buena noticia que haya ganado este sujeto. Yo no estoy de acuerdo con los análisis políticos habituales de que este es un golpe contra Trump. Al contrario, es riesgo cuca full. Es
es riesgo Mamdani, es riesgo islamista radical, es riesgo Hamas. Entonces, además sabemos que va a ser un desastre, porque las políticas progresistas en Estados Unidos han generado incluso, por ejemplo, olas migratorias internas desde las dos costas, que son los lugares más progresistas, por ejemplo, desde California o desde el propio Nueva York, hacia lugares conservadores, Claro, como por distintos ejemplo alcaldes Texas, Florida. Están esperando eso, de hecho. Están Texas. esperando eso y eso va a Sí. pasar. ¿Por qué va a pasar? Porque, número uno, van a subir los impuestos. Ellos, para efectos propagandísticos y aprovechando la envidia de la gente y todo el resentimiento acumulado que hay, le dicen que va a ser impuestos para los más ricos, pero todos sabemos que eso no Sí. es así. Sí. Sí. Claro. En segundo No te lugar, alcanza. van a empezar a desfinanciar a la policía, que es lo que viene pidiendo desde el 2020 el sujeto que acaba de ganar. Sí. Y justamente en Nueva York, donde tenés una tasa de criminalidad Exacto. altísima, con el fentanilo en las calles, Exacto. que es un peligro de sacarle el financiamiento a la policía. Y donde viste que la mano dura es la mejor política de seguridad con Giuliani. Nueva York ha tenido otras Claro. épocas desastrosas y la mano dura fue lo que limpió a Nueva York. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver atrás? Tenés el mismo problema que Argentina, no queremos volver atrás. Bueno, próbalo un ratito. Y en tercer lugar, esto es muy importante, el tipo también se puso a favor de eliminar las penas para delitos menores. ¿Qué es un delito menor? Por ejemplo, entrar en un supermercado y robarte un par de cosas. Mirá, esto ya existe en ciertas zonas progres de Estados Unidos, Sí. en Sí. California, por ejemplo. Sí, que están las imágenes. Están las imágenes donde entran los tipos, habitualmente afroamericanos, lo quiero decir porque Sí, sí, es verdad. es lo que es. Es fáctico. Entran y empiezan roban una cierta cantidad que ellos a ojo vean que no les excede un monto que creo que son 900 o 1000 dólares. ¿Por qué ese monto? Bueno, porque por sobre ese monto ya el crimen tendría pena. Entonces agarran, se roban todo y se van como si fuese suyo a su casa. ¿Qué generó eso? Generó que lugares donde nunca se imaginaron encerrar un dentífrico, una pasta de dientes bajo llave, hoy vos vas a un Walgreens o un CVS, que son las típicas, es el Pharmacity de allá, Claro. y vos decís, che, me quiero comprar una pasta de dientes. Yo estuve hace 3 semanas ahí en Estados Unidos, en uno de estos lugares, y veo la pasta de dientes que está bajo llave, con un candado. Qué Y tenés que locura. tocar un timbre, y Ah, tenés que locura. esperar a que venga un tipo a abrirte la... O sea, ni Pero siquiera en ¿cuál es Pharmacity el acá hacemos pero ¿cuál eso. es el sentido, Agus, de que, a ver, desde la cabeza de este tipo, de bajar las penas a estos delitos, porque son delitos? Claro, ¿cómo lo argumenta? Claro. Con el mismo argumento de todos los casos, digamos, que te presenta el wokismo como conflicto político. Víctima de la sociedad. Claro, que la El víctima delincuente es el es delincuente. una Ah, víctima Dios. de la sociedad. Pero ocurre que cuando dicen la sociedad en abstracto, en realidad están incluyendo en esa sociedad al que es víctima real del delito. Con lo cual, si a vos Claro. un tipo te roba y un progre dice, no, mira, pasa, el tipo es víctima de esta sociedad injusta, del capitalismo salvaje, del neoliberalismo explotador, ¿qué te está diciendo en el fondo? Que vos sos el culpable de que ese tipo no tenga y por lo Claro. tanto te mereces que te haya robado. Claro. Eso es lo que te están diciendo, de una manera elegante, articulada, universitaria. Un Deben, Tenenbaum. deben decir que no- Un la un persona no Tenenbaum. tenía para comer, yo Agus, creo. el tema Deben ir por ahí. El tema del Islam. Sí. ¿Qué tan grave? Nosotros acá lo tomamos como muy grave el tema de que es el alcalde de Nueva York, una ciudad que, no, digamos los números, creo que hay 100.000 musulmanes nomás, el resto es católico y quieren convertirla en una capital, quieren componer la religión oficial como el Islam. ¿Qué tan grave es esto? Que en capitales como Londres, hay otro más en También en Inglaterra. París. Sí, sean alcaldes musulmanes. alcaldes. Sí, en Londres lo es hace mucho tiempo. A ver, es gravísimo, sobre todo por la tasa de natalidad, sobre todo. Porque vos tenés un proceso que tiene dos dinámicas que se articulan y se retroalimentan. Vos tenés el proceso de abrir las puertas de manera indiscriminada, cuando nos dicen, ay, pero ¿cómo vas a hacer anti-inmigración si Argentina es un país que se hizo con la inmigración? No, no, no. Argentina se hizo con un tipo de inmigración que fue buscada por nuestros próceres porque sabían qué tipo de gente querían para este país. No fue indiscriminada. Claro. Allí en Europa hoy lo que han hecho es abrir fronteras, decir, venga, nosotros somos los culpables, Occidente es una mierda, nosotros somos culpables de todos los males del mundo, así que vengan que les vamos a permitir vivir en esta mierda que es Occidente. Ese nivel de locura es. Entonces, ¿qué pasa? Te entran de lugares invivibles, te entran de culturas incompatibles. Vos los aceptás con la ideología del multiculturalismo, que es la idea de que las culturas son simplemente adornos,
son, digamos, gastronomía, pintura, no sé, ropa, decoración. Claro. No. La cultura son creencias, valores, normas, costumbres, principios. Eso es lo que estamos mirando. Y estos tipos tienen por costumbres, por ejemplo, someter a sus mujeres. Claro. Estos tipos tienen por costumbres casarse con nenitas. Estos tipos tienen por costumbre violar a una mujer si les vino ganas en la calle. Estos tipos tienen por costumbre lapidar a una mujer si fue supuestamente adúltera. Bueno, ¿ese tipo es compatible con tu cultura? No, no lo es. Y si no tenés una política de absorción, es decir, digamos así, que ese tipo venga pero cumpla tus normas y encima le permitís que sus normas sean aplicables para sus comunidades, entonces tenés un Estado fallido y tenés una cultura a punto de reventar por los aires. Y eso lo articulás con otra cuestión, que es que esa gente se reproduce 20 veces más que la tuya. Claro. Entonces vos tenés, a ver, esto es una pinza, te están reventando por los dos lados. Por un lado porque te abren las fronteras y por otro lado porque esa gente que llega tiene una tasa de natalidad incomparablemente más alta que la tuya. O sea, en el futuro próximo tu nación no va a existir más. En tu territorio van a habitar otras naciones que van a empezar además a ganar elecciones y van a empezar por lo tanto a reformar todo aquello que le dio prosperidad a tu nación y por ese mismo motivo ellos quisieron entrar. Europa, Esto es autodestructivo. como la conocemos, ¿ya podemos decir que está perdida? Por esto de la natalidad, digo. Mirá, yo lamentablemente creo que sí. Lamentablemente creo que sí y creo que en ese sentido la esperanza de lo que llamamos civilización occidental es América. Hoy la esperanza es el hijo de Europa, que es América. Claro. Te digo, a ver, a mí me toca vivir en Europa más o menos 4 meses por año, más o menos, en España. Y es impresionante. Mirá lo que es España, por ejemplo. En España no solamente tenés este proceso, sino que además tenés odio hacia los símbolos patrios de España. La bandera. Una locura. La bandera. No pueden usar la bandera en No puedes usar. Yo una vez fui a un acto político en Pamplona de Vox y te daban las banderitas de España cuando entrabas. Salgo yo contento con mi banderita de España yendo caminando hacia mi casa y me agarra un tipo en la calle y me dice, che. Dice, bueno, che no me dijo, pero ponele. Sí. Tío. Dice, tío, esconde eso. Dice, si no querés que te hagan mierda en la calle, mejor escondelo. Yo No, ahí, es digo, un delirio. ¿qué pasa acá? Es un delirio. Es un delirio. Y mira, te cuento otra cosa que me tocó vivir, digo, porque hay muchas otras cosas que los escucho, pero las que me tocó vivir a mí. Cuando llegó ahora a la final España contra Inglaterra, no sé si es la Eurocopa. Sí, creo que era la Eurocopa. Ok, cuando llegó a la final, el municipio de Pamplona tenía que poner una pantalla gigante para que la gente mirara en una plaza pública ese partido de fútbol. Ah, claro, y se ve la bandera en el resultado. Y no, más aún, eso podía generar un nivel de violencia inmensa porque si España ganaba, la mitad de la población iba a salir a pegarse con la otra mitad de la población en España. claro, Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de ponerla en el centro de Pamplona, donde hubiese sido, que es una plaza espectacular, hermosa, donde la gente hubiese querido ir a ver ese juego, la pusieron en barrios periféricos de esta ciudad. En barrios periféricos, porque si ganaba España, insisto, Están recogidos. la mitad de la población iba a salir a cagar a trompadas a la otra mitad. Están recogidos. Bueno, y las Están cruces, por muy ejemplo. cogidos. O sea, las quieren sacar de los lugares públicos porque molestan a los musulmanes. Exactamente. En España. Y eso, mira, más aún, a los refugiados musulmanes se le ha dado muchas veces cobijo en iglesias católicas donde se quejaban, porque ¿cómo podía ser que hubiese una cruz en una iglesia católica? Bueno, no, y la no. sacaban. No, yo no lo Y puedo la creer. sacaban. Es una No lo puedo locura. creer. Eso es lo que, o sea, Demencial. La Bueno, locura. creo que hay un municipio, yo hice un video en Ratio de esto, hay un municipio en España donde se prohibió el jamón en los comedores escolares, el jamón, comida clásica de España, Sí. porque no podían los musulmanes, porque ofende a los musulmanes. Entonces se prohibió el jamón. Mira, yo he visto tantas... sí, escuché sobre eso y escuché... Mira, otras cosas te muestran qué hechos mierda que están. Hace poco, hace como 2 años, en una localidad de Cataluña, el municipio armó un juego para niños, no sé si era el Día del Niño o algo por el estilo, o una fiesta pública, y el juego para los nenes consistía, por ejemplo, en colocar un preservativo en una banana. Bueno, pasó Entonces- acá con Kicillof. Cuando fue lo de los penes de madera, era para ponerle los preservativos a los penes de madera. Exacto. O Que sea, después terminó en otra cosa. Están reventados. Enfermo, Pues, están al mismo enfermos. tiempo que los españoles están reivindicando
el aborto, el feminismo, la ideología de género, la destrucción de su propia historia, al mismo tiempo tenés del otro lado todo lo contrario. Tenés una sociedad verdaderamente patriarcal y machista, tenés gente que somete realmente a sus mujeres, gente que no va a revisar su historia para decir nosotros somos los malos de la película, y gente que cree fervientemente en su Dios. ¿Cómo haces para enfrentarte a esa gente? ¿Cómo conjuga que gente de ultra izquierda, que es femibolche, que además generalmente son ateos, después salen a defender a toda una cultura y una visión y una cosmovisión de vida donde cagan a palos a las minas, directamente son su propiedad privada y son hiperreligiosos? ¿Cómo se conjuga? ¿En qué momento hay una conexión de ambas partes? ¿Cómo es que tengo al polo obrero saliendo con banderas de Palestina? Es que hablan del multiculturalismo. Yo creo... Sí, pero el respeto, yo lo he hablado, y cuando les digo a una feminista, voy y le digo, pero vos estás defendiendo esto, que apedreaban a las mujeres, no las dejan estudiar, las obligan a usar el velo, todo. No, pero eso es una cultura y hay que respetar la cultura. Y yo la miro y le digo, pero vos sos feminista, en África las mutilan por pensar distinto y acá vos te quejás de Javier Milei, que al contrario está resolviendo los problemas a las mujeres y vos no te hablas nada de allá. Atrás de eso para mí es el hay que odio al respetarlo, cristianismo. hay que respetarlo, te digo. Yo creo que es una energía autodestructiva. A ver... ¿De sabotaje propio? Sí, no es una explicación muy, digamos, que resuelva el problema, porque es un problema irresoluble, pero por lo menos es una pista. Así como hay sujetos individuales que son autodestructivos, decís, este tipo, ¿por qué se hace mierda de esa manera? Sí. Este tipo no se da cuenta que tiene que sostener su vida, que puede tener una gran vida. Es un tipo que se revienta a sí mismo. Bueno, lo mismo podemos ver a nivel macro, a nivel cultural, a nivel social. Agentes individuales que lo que buscan permanentemente es que se destruya el cuerpo social al que ellos pertenecen. Yo creo que es eso, es una energía diabólica en cierta forma, es una energía de autodestrucción, porque otra explicación no se me ocurre. Porque es tan irracional decir, a lo que dice Olivia, es tan irracional decir, bueno, esto es otra cultura distinta, y entonces ¿por qué me querés hacer mierda la mía que también es la tuya? Claro. Es tan autodestructivo vas a ser. Porque a mí me sorprende que la misma gente que sostiene que hay que deconstruir nuestros aspectos negativos de nuestra cultura, acepta plenamente la cultura del otro. Sí. Porque deconstruimos la nuestra, pero la de ellos está bien. Mira, y más aún europeo, hay algo más. De última, si ellos quieren tener una cultura destructiva en su nación, que la tengan. Que se queden en Irán y allá Afganistán. Están, exactamente. El problema es que además de aceptar esa cultura en nombre del relativismo cultural, les abrimos las puertas para que la metan en la nuestra. Sí, o sea, es todavía más peligroso. Listo, claro. Si ellos quieren vivir así allá, pobres mujeres, qué lástima por lo que ocurre, pero bueno, son sus problemas. Pero ¿por qué tenemos que hacer que esos problemas entren en nuestras naciones? Acá en PBA, en Olavarría, están inaugurando una mezquita ahora. Sí, es que eso, a ver, tarde o temprano va a derramar hacia América. Por eso te digo, hoy todavía nosotros tenemos esperanza y somos la esperanza, a mi juicio, de la civilización occidental. Europa está reventado, está destruido. Mirad, te pongo un ejemplo de otra índole, pero que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito. ¿Vos sabías que Hungría, que es la esperanza dentro de Europa, Hungría en el 2021 sacó una ley en la que aumentaba las penas contra los pedófilos y prohibía la difusión de material trans para niños. Bien. Prohibía eso, básicamente. La ONU salió a quejarse diciendo que esto violaba los derechos humanos y la Unión Europea le termina congelando 22.000 millones de euros a Hungría como represalia por una ley soberana que aumenta la pena para los pedófilos y que te prohíbe que al niño le revienten la cabeza sexualmente en el colegio con la ideología trans. Oye, ¿no están hechos mierda? Están hechos mierda, pero al mismo tiempo vos tenés dentro de Europa a una civilización incompatible con la tuya que si fuese por ellos a un homosexual lo ahorcan o lo tiran por un monte. No, la pregunta es cuándo la ONU... Yo no entiendo la conexión. ¿Cuándo la ONU se va a preocupar, no sé, por los cristianos que están siendo asesinados en Nigeria? Perdón, y Mamdani, el flamante alcalde de Nueva York, apoya las dos agendas al mismo tiempo también. Él dice que es un militante queer, es decir, lo más radical de lo radical que tiene la ideología de género,
pero que por el otro lado él es un defensor del Estado de Palestina y Para un mí amigo de Hamas. Es un caballito de Troya. No lo Es que entiendo. para mí no es queer, para mí es un caballito de Troya. Es un caballo de Troya, Sí. el mundo islámico. Mira, No. alguna vez, si mal no recuerdo, Gaddafi dijo que la verdadera guerra y la verdadera victoria iba a venir por el vientre de sus Sí, mujeres, por los vientres, era una guerra de no vientres. por sus soldados. Y ahora han visto otra beta, che. Además, estos tipos son muy pelotudos. No solamente nuestras mujeres paren más que la de ellos, sino que además son muy pelotudos, porque mirá lo que hacen, se cortan el Claro. pene. Sí. Se sacan las tetas, Sí. matan a sus propios niños. Bueno, apoyemos la ideología queer, apoyemos el feminismo y apoyemos el abortismo para ellos, no para nosotros. Aparte, fíjate, Mamdani, él apoya el aborto, te hace toda la marchita gay, todo lo que sea, pero sabe que su propia cultura no lo va a aprobar. Entonces, mientras que ustedes, mujeres occidentales, sigan abortando, sigan haciendo todas estas cosas, Sí. total, mi cultura no lo va a Pero incorporar. Entonces van a ser más. El enemigo de la izquierda es el cristianismo. Y el enemigo de los musulmanes es el cristianismo. Sí. O sea, en el fondo es una guerra espiritual. Y te digo algo más, ¿por qué te pensás que ningún medio de comunicación habla sobre el genocidio contra el pueblo cristiano en distintos lugares de Totalmente, África, están todos principalmente callados. Nigeria? Digo, decenas de miles de cristianos asesinados de las formas más horrorosas y el 99,9% de nuestra población no está ni enterado. ¿Por qué los medios de comunicación no dicen nada si te hablaban de Palestina las 24 horas del día? Claro. Ah, bueno, porque hay una diferencia, es que en Palestina tenés sobre todo musulmanes y aquí el genocidio es contra el pueblo cristiano. Hay un desbalance que es terrorífico, sobre todo para una nación de impronta cristiana como la nuestra. Decimos, che, si estos tipos los están masacrando así y nadie dice nada acá, ¿qué va a pasar cuando nosotros acá nos masacren de esa forma? Sí. Claro, Digo, cuando quizás toca no a nosotros. nosotros, porque quizás, pero digo, si esta ola continúa, Sí, la idea de ellos es expandirla. Es Y la van a expandirla. expandir. Es que para ellos somos infieles, todos los que no Es creemos que lo van a. en el Exactamente. o sea, no si somos no le musulmanes. ponemos un freno, lo van a lograr. Lo lograron en Europa. Si nosotros no somos los que les ponemos un freno y decimos, che, nuestras culturas no son compatibles, no están bienvenidos, no lo van a lograr. Porque otras culturas, si bien alguien, un venezolano, tiene la misma cosmovisión, Exacto. tiene lo mismo, o sea, compartimos valores, somos occidente. Sí. Un tipo de Islam Sí. te quiere terminar, canta Sí. por terminar con América, terminar con Occidente, no son compatibles y nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Y te digo una última cosa que es muy importante. Todo esto que estamos diciendo acá hoy en Europa no se puede decir. Si vos tuvieses este programa en Europa, ahí afuera nos estaría esperando Nos está un esperando. policía. Qué locura. Te estaría esperando un policía, te cierran el sí. canal, te ponen una multa terrible, te hacen mierda y Sí. quizás hasta terminás preso. En Inglaterra terminás preso, por ejemplo. Claro. Atención, Fabrito. Vamos a poner un par de audios que estamos muy hasta las manos con el tiempo, pero si mandaron audios, por lo menos algunos Dale. los tiene que escuchar, Agustín. Hola, fuertes, buen día. Bueno, admiración total para Agustín Lajes. Quiero decir que para mí es básicamente un embajador del sentido común. Si me preguntaban en 2018-19 que sus ideas, tanto como las de Milei, iban a estar en el poder, no te lo creía. Y bueno, así como sueño con ver a Promancio ministro de Defensa, sueño con verlo a Agustín Laje ministro de Educación algún día. Y bueno, me gustaría saber qué opina de Gohan Mamani. Un saludo. Bueno, sobre esto estuvimos último hablando. acabamos de hablar. Gracias por el cariño, gracias por el abrazo, otro para vos. Y yo tampoco hubiera soñado nunca que nuestras ideas llegaran alguna vez al poder. Yo me sentía siempre como un soldado de estos que terminó la guerra, pero quedan locos disparando en el frente de batalla. Solo. Hasta que lo revientan, pobrecito. Yo pensé que eso era yo. Bueno, ahora veo que no. Bien, dame otro. Hola Agustín, ¿cómo estás? Como te quería contar, te quiero dar principalmente las gracias porque yo era un enfermo mental trosco y gracias a vos, a los videos tuyos de Valerín y también del Jabo, estoy sanado. Dios te bendiga, te mando un abrazo grande. Bueno, un gran abrazo. Vos sabés la cantidad de gente que me dice, mira, yo era de izquierdas y bueno, llegué a tu contenido de Javier, etcétera, y me di cuenta que estaba equivocado. Hay que tener grandeza de espíritu. Muchísima grandeza de espíritu, porque implica un costo psicológico. ¿Cuál es el costo psicológico? Decir, che, todo esto en lo que creí todos estos años, todas las pelotudeces que dije e hice, Sí. era una mierda. No toda la gente se anima a hacerlo. Además, yo diría, una minoría habla tan bien de una persona que es capaz de hacer una autocrítica racional y decir, esto no era para mí, creo en esas otras ideas en realidad, verdad. es impresionante. No todo el mundo tiene ese coraje. No, todo el mundo tiene No, ese te coraje. diría que es propio de una minoría Hay virtuosa. que ser muy fuerte para tener ese coraje. Totalmente. Como este fuerte que nos mandó el audio. Totalmente. Dame otro. Buena fuerza, saludos a la mesa.
Lo que podrían preguntarle a Laje es, ¿son recuperables algunos de izquierda Ahí va. o ya están tan pasados hacia la izquierda que es imposible traerlos un poquito más al centro? Bueno, muy buena pregunta y tiene que ver con lo que decíamos recién. Esto requiere una grandeza de espíritu y por otro lado requiere, en la mayoría de los casos, que uno no dependa económicamente, que su sustento no dependa económicamente de ser de izquierdas. Claro. Por ejemplo. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Cuando Te pongo un caso. Yo soy licenciado en ciencia política. Cuando hice la carrera, lo que me decían en la universidad es, mirá, básicamente vos lo más probable es que termines trabajando para el Estado, así que acá te vamos a enseñar a cómo entrar en CONICET. Y claro, si vos querés hacer eso y tu sustento depende de entrar a CONICET y ser un mantenido por el Estado, en definitiva, porque una cosa es un politólogo que entra en CONICET y otra cosa es un biólogo que entra en CONICET o un médico, bueno, evidentemente vas a ser siempre de izquierdas porque tu costo ya no va a ser psicológico de cambiar, sino va a ser económico. Monetario. Exactamente. Material. Por ese motivo, toda esta gente que estudia carreras blandas, historia, ciencias sociales en general, filosofía, literatura, que tiene tanta dependencia económica del Estado, para ellos es mucho más difícil, digamos así, hacer una autocrítica y cambiar su ideología, porque eso le implicaría en muchos casos perder el trabajo. Claro. Dame otro. Totalmente. Hola, buenos días a todos. Consulta para ¿cómo puede ser que los votantes de a pie no se den cuenta de la doble vara cuando los políticos de izquierda, obviamente, hablan de contra del imperialismo, de contra de Estados Unidos, del imperio yanqui, pero después se compran roles como el Che, o se van a Miami, o tienen el iPhone último modelo? ¿Cómo puede ser? Abrazo. Mira, eso es propio del resentido social. Claro. Es decir, el resentido detesta al rico que la ganó por las buenas porque le revela que él podría quizás haber ganado también por las buenas y haber tenido una vida mejor. El capitalismo lo que hace es posicionarte en un juego igualitario en términos normativos. Entonces, no, es muy habitual que tu propio compañero de escuela termine siendo mucho más exitoso económicamente que vos. Y vos decís, pero mierda, ¿este tipo por qué llegó? Bueno, porque se esforzó de otra manera, hizo otra cosa. Y cuando viene el político y lo revienta impuestos y le expropia una empresa o hace que este tipo saque su capital del país, o sea, le genera un daño, vos te alegrás de eso. Y no te vas a enojar con que el político que le reventó al rico se quede con un Rolex. Es decir, el resentido social necesita de políticos autoritarios que hagan mierda a los que hicieron las cosas bien, porque los que hicieron las cosas bien le revelan que él también las podría haber hecho y no las hizo, porque fracasó. Es una pelea contra su propio fracaso. Exactamente. Claro. El espejo. Dale. Qué placer poder escuchar al gran Agustín Laje, el Roger Scruton argentino. Le quería preguntar a Agustín si una vez que termine sus estudios, su doctorado en filosofía, va a seguir estudiando o se va a dedicar solamente a los libros y a la batalla cultural. Le mando un saludo grande. ¿Cuándo va a ser su próximo libro? Ya me leí 4 de él. Upa, 4, bien, un abrazo. Mira, no, cuando termine el doctorado ya está. De hecho, a veces me arrepiento de haberme metido en esto, son 5 años. Es una carrera nueva, básicamente. Me queda un año más, estoy muy cansado. Además, esto implica ¿Vos estás viajando, haciendo medios, un doctorado? Todo al mismo tiempo, todo escribiendo al mismo libros. tiempo, amigo. Escribí 3 libros distintos mientras Vas a hacía el doctorado. Vas a reventar. Sí, ya ha tenido coletazos para mi salud incluso. Se viene el burnout de Agustín. Pero cuando yo termine el doctorado, listo, punto final, no voy a meterme en nada más académico. Además del doctorado es ya, digamos, el último grado de lo que uno puede alcanzar en la academia. Me voy a reinstalar de manera definitiva en Argentina, en Córdoba. Bueno. La docta, orgullo del país. Y gran, además, trinchera contra los zurdos. Gran trinchera contra los zurdos. La República de Córdoba. Y sí voy a seguir escribiendo. Tengo ganas de escribir un libro nuevo que va a salir después de que termine el doctorado. Y bueno, eventualmente sé que si la política me llama, léase, si el Jabo me llama, mucha escapatoria no va a haber. Así debe ser. Lo dijo acá en La Fuerza, loco. Primicia. Clipé, hijo de puta, porque después tengo que clipear yo. Dale, clipé. Qué buena noticia, Agustín. Me vuelvo loco, amigo. A ver, yo a Javier le dije por lo menos 2 o 3 veces,
Tengo el doctorado que no lo voy a dejar. Ha sido una gran inversión de tiempo y de dinero, porque todas estas cosas cuestan dinero. Un gran sacrificio que no puedo tirar a la basura. Cuando termine el doctorado, yo estoy a disposición. Pero ojo, digamos, mientras tanto, si bien no es arena política, es una arena cultural muy fuerte. Estoy dirigiendo la Fundación Faro, que está impulsando desde el ámbito cultural las ideas. Agustín explotó el chat. Dijiste eso y explotó el chat. Yo no entiendo cómo tiene la barba así gigante y canas por todos lados. Canas todavía no me han salido. Sí se me cae el pelo, pero canas todavía no han salido. ¿Qué quiere decir Ragnar? No, yo le quería comentar algo acá, Agustín. Sí. Vos pensás que el Javo ahora le quedan 2 años más, reelección, y después el Javo dijo que ya no se va a meter más, se va a alejar de la política y todo. No sé, andá pensando que te quedan 4 años más como para ir preparándote y... Hablando en serio, la verdad, Leo, creo que es... ¿Qué otro referente o otra persona que esté prácticamente al nivel del Javo puede haber como para que continúe? Un paso a la vez, un paso a la vez. No Mira, bueno, te agradezco quedan 6 años. El cariño y el comentario. Lo que yo te diría es, chicos, hasta hace una semana estábamos pensando si teníamos gobernabilidad o no para los 2 años que siguen. Es decir, nos confiamos demasiado en mayo de este año cuando se ganó en Ciudad de Buenos Aires. Nos cagamos encima cuando se perdió en septiembre. Y ahora tenemos un voto de confianza por parte del pueblo para seguir. Pero saquemos una conclusión razonable, y es que la política es una calecita, es un sub y baja. Cualquier cosa puede suceder. Quiero admitir además que yo no tengo hambre de poder. Hay gente que tiene hambre de poder, nace con eso y lo explota. Yo no, yo simplemente soy un soldado de la causa, de que, insisto, mi cláusula fue, tengo que terminar estos estudios en España, el doctorado. Quedo después a disposición, y mientras tanto vamos con la batalla cultural a full desde la Fundación Faro, además que la está rompiendo. El día de ayer tuvimos... Ayer fue increíble, yo lo vi. Ayer tuvimos 1000 estudiantes. Locura. Para hacer una clase de prácticamente 3 horas sobre filosofía política y posverdad. Imagínate, o sea, ¿dónde pasa eso? No pasa eso. Entonces, bueno, por ahora mi rol es ese, un rol modesto, pero que sirve para todo esto también. Y después veremos, falta mucho tiempo. Lo dice Agustín Laje, señores. Acá el carajo en la fuerza. Muchísimas gracias, loco. No, a ustedes, chicos, gracias. Gracias por la invitación y ojalá que se repita porque quedó muchas cosas. Quedan 1000 cosas para hablar. Lo último que te voy a pedir, ¿ves la cámara esa que tiene la luz azul? Ahí la robótica esa. Sí, ahí estoy. Sí. A esa cámara quiero que le pidas, por favor, a toda la gente que mire de 11 a 1 todos los días La Fuerza acá en carajo. Chicos, apoyemos los streamings libertarios que vale la pena escuchar como este. Miren todos los días de 11 a 1 La Fuerza por carajo. Y no solo mírenlo, dejen su like, comenten y mándenlos en sus grupos de WhatsApp. Muy bien, mirá, pero tú profesional, loco. Gracias, loco, en serio. No, gracias no solo por venir acá, por la inspiración que sos para, creo que no solo nosotros, sino toda la gente que está en el chat. Y sobre todo porque brindás algo, así como también lo hace Javier, que son los fundamentos de la batalla. Muchas veces, a veces uno entiende a ciertas cosas porque no tiene la cantidad de lectura que tienen ustedes, pero lo hacen fácil y uno puede entender por qué pelea también las cosas. Entonces uno sale con las espadas un poco más cargadas a la trinchera. Muchas gracias por haberlo mencionado, porque entiendo que esa ha sido hasta ahora por lo menos la misión que he intentado cumplir, y me llena de orgullo ver que tanta gente hoy ya tiene nuestros principios, nuestras ideas, aunque sean, digamos, digeridas o predigeridas, pero que ya empieza a funcionar una cultura de libertad en Argentina. Así que, bueno, gracias por ese reconocimiento. Por favor, mi rey. Por último, confitería y panadería Tati, señores, atendido por su propio Abel Tati, el tipo que banca todos los fucking streamings de la ultra mega archiderecha, loco. Lo habrán escuchado en todos lados, Abel Tati, en Villa Crespo, en Belgrano y en Palermo. Oli. Otra cosa, hoy, chicos, es el último día para ir a votar en ULA, aula en la Universidad de La Plata. Así que todos, si están en la Facultad de Derecho, Ingeniería, ¿cuál más será? Psicología. Vayan a votar a ULA, que es la única agrupación que representa al presidente Javier Milei y a sus ideas. Así que último día para ir a votar. Vamos. Listo, ¿algo más? ¿Nada más? Estamos, gente, nos vemos a la tarde, ya Agustín. está. Lo que queda... Muchísimas gracias. ¡Ah, la pintura rupestre! La pintura. Claro. Me había olvidado, boludo. La BTV. Ay, Dios. La puta madre, la BTV. Decí que la pude pasar al final. Bueno, chao, fuertes. Muchísimas gracias. Como siempre,
Damos la batalla para cambiar la realidad de esta nación que nos vio nacer, que nos vio crecer y que va a ver crecer y nacer a la gente que viene después de nosotros. Muy bien. ¡Chau! Hasta el lunes acá en Carajo para hacer la fuerza. ¡Chau! ¡Tama! No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.